Bueno, en esta ocasión pues vamos a entrar a Ubuntu Server, que pues va a ser pues nuestro servidor para este proyecto, ¿verdad? Vamos a entrar con nuestro usuario root, ¿verdad? Y nuestro password. Y ahí ya estamos. Aquí ya estamos adentro de nuestro Ubuntu Server como usuario root, ¿verdad? Entonces en estos momentos vamos a poder eh, elaborar o vamos a elaborar pues nuestra base de datos. Y pues para la creación de nuestra base de datos pues nosotros utilizamos PHP, ¿verdad? Perdón, y Apache, ¿verdad? Entonces eh, podemos usar OFW status para poder ver. Acá está, vamos a observar que vamos a estar utilizando Apache, ¿verdad? Para trabajar con nuestra base de datos. Entonces, podemos utilizar este IP ADDR, ¿verdad? Para poder observar qué IP tenemos trabajando, y acá podemos observar que es la IP 192.168.0.14. Entonces vamos a ingresar a nuestro navegador. 192.168.0.14 y podemos observar pues que ya nuestro Apache pues ya está activo, ¿verdad? Entonces ya nosotros podemos utilizar esto. Bueno, asimismo pues vamos a ver que nosotros tenemos MySQL, que pues ese va a ser nuestro gestor de la base de datos, ¿verdad? Entonces, para poder ingresar a MySQL, ¿verdad? Pues yo tengo que escribir MySQL -u de usuario, el usuario va a ser root, y -p, ¿verdad? Acá me pide la contraseña de root, ¿verdad? Entonces ahí ya ingreso la contraseña y podemos observar que estamos en MySQL, ¿verdad? Entonces podemos show databases, ¿verdad? Ay, perdón, entonces acá tenemos que nuestro gestor de base de datos pues sí, está identificando 5 pues base de datos, ¿verdad? Entonces acá nosotros a través de la consola podemos crear base de datos, tablas, insertar, eliminar. Podemos hacer pues con nuestra base de datos lo que nosotros deseemos, ¿verdad? Vamos a crear una base de datos de prueba y una tabla de prueba para ver cómo es que se trabaja, pero nosotros vamos a ir trabajando con PHP-MyAdmin, ya que pues también Ubuntu Server ofrece la opción, ¿verdad?, de instalar esta herramienta, ¿verdad?, para que nosotros pues podamos trabajarla, ¿verdad? Entonces acá si nosotros vamos a diagonal phpMyAdmin, ¿verdad?, podemos observar que pues ya nos lo abre, ya nos pide un usuario, el usuario es root, y acá pues vamos a ingresar la misma contraseña, ¿verdad?, para que nosotros ingresemos, ¿verdad? Entonces acá nosotros podemos ver las 5 bases de datos que nosotros vamos a utilizar. Vamos a crear una nueva a través pues de nuestra consola, ¿verdad? Y a las que vamos a ir trabajando en nuestro proyecto pues las vamos a ir realizando pues a través de esta herramienta gráfica, que es un poquito más sencilla, pero vamos a ir aprendiendo. Bueno, entonces acá pues vamos a crear nuestra base de datos. Entonces es create data base y el nombre que nosotros creamos. Ahorita vamos a ver b de prueba.
¿verdad? Punto y coma. Y ahí podemos observar que si nosotros le damos un show databases y el punto y coma, disculpen, ya podemos observar la primera que dice db prueba. Y esto también lo vamos a ver reflexionado o reflejado, perdón, acá en nuestro pues gestor gráfico. Y acá está ID prueba. Si nosotros engrasamos ahí de prueba a nuestra base de datos y de prueba, no tiene ninguna tabla. Podemos crear tabla a través de consola, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quiero crear una tabla en esa base de datos, pues ingreso a la base de datos, que sería use prueba, db prueba, ¿verdad? Para que nosotros usemos, y acá pues ya escribo create table. ¿Qué tabla? El nombre de la tabla, pues aquí vamos a poner, por ejemplo, usuarios. Y entonces acá pues solo vamos a escribir dos valores para los usuarios, ¿verdad? Créate usuarios, vamos a poner un... Vamos a escribir pues los campos de nuestra tabla, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero que tenga nuestra tabla de usuarios, que tenga un nombre, ¿verdad? Este va a ser un... Bueno, vamos a poner un ID. ID usuario. Este va a ser un int, not null. Vamos a escribir un nombre. Varchar 50. Vamos a poner un user, o sea, un usuario. Que se va a hacer un varchar 10. Y una contraseña. Una contraseña. Contra. Va a ser un varchar 20. Cerramos el paréntesis y punto y coma. Le damos enter y podemos observar que ahí ya creamos nuestra tabla. Si nosotros queremos verlo gráficamente, podemos ir acá, darle clic acá, y acá podemos observar que tenemos una tabla, ¿verdad? Entonces, ¿qué tabla es? Entonces vamos a ir a ver la tabla o el nombre de la tabla, ¿verdad? Y acá está la tabla usuarios, ¿verdad? Darle clic a la estructura de la tabla usuarios y podemos observar que tenemos un ID usuario, un nombre, un user y una contraseña. Y acá está todo lo que nosotros, las características que nosotros le ingresamos a través de nuestra consola de Ubuntu Server. Entonces acá podemos insertar valores, por ejemplo, insert into usuarios, vamos a ver el ID usuario, el nombre, el user y la contra. Los valores, y acá vamos a ingresar ID usuario 1, ¿verdad? Nombre Saúl, user, vamos a poner Luas, y contra 1, 2, 3, 4. Punto y coma, y podemos ingresar acá, Saúl, file list. Bueno, vamos a ver, yo creo que necesito escribirles acá, entre comillas simples, puedo ver, vamos a ver, si no estoy, sigue porque es texto, ahí estamos, y ahí está, ya ingresamos los valores y vamos a poder observarlos acá en nuestra interfaz gráfica. Le damos acá en usuarios y podemos observar que ahí está, ¿verdad? Si nosotros queremos ingresar, acá ustedes pueden ver, nosotros podemos seguir ingresando valores, ¿verdad? Insert into, acá vamos a ponerle values, ya sería el 2, aquí hay que ir cambiando porque sería, no puse que era auto incrementable, pero podríamos decirle
Ernesto, vamos a poner aquí neto, y acá ABCD4 o ABCD. Entonces acá podemos observar y ya automáticamente pues es aceptada la query. Acá podemos actualizar y podemos observar que ya tenemos nuestro siguiente dato. Y así sucesivamente vamos a ir creando, pero como les decía, esto solo es una prueba. Entonces vamos a ir a crear nosotros nuestra base de datos, pues que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Vamos a adelantar el video porque pues la creación con respecto a los datos va a ser un poquito muy tedioso. Solo traté de explicar cómo realizar, crear base de datos, tablas e insertar datos a las tablas. Bueno, acá pues ya creamos nuestra base de datos, le llamamos vectores y pues acá tenemos dos tablas que vamos a utilizar, ¿verdad? La tabla vectores en donde va a ingresar todos los vectores que nosotros querramos graficar y la tabla de resultantes, pues que prácticamente va a ser la encargada de guardar todos los datos resultantes, o sea, sumatorias en X y sumatorias de fuerzas en Y, el ángulo resultante y el valor de la resultante como tal, ¿verdad? Entonces, sería nuestra base de datos. Si nosotros la queremos ver ya acá dentro de SQL, pues acá vamos a poder escribir show data bases. Ahí. Y ahí podemos observar que tenemos la de prueba que hicimos y la que acabamos de terminar de hacer, que es la de vectores. Entonces, si yo quiero use vectores, show tables, podemos observar que las tablas de esa mi base de datos es pues TB resultantes y los de TB vectores. Entonces mi compañero va a explicar pues el código en C#, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo cómo se hizo la conexión. Bueno, vamos a explicar este proyecto. Es la continuación del proyecto anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar código en Arduino nuevamente. Vamos a explicar cómo está armado el circuito electrónico. Y vamos a explicar, obviamente, la conexión al servidor de Ubuntu Server, que se realizó mediante la instalación del AMP Server mediante consola, ¿verdad? Vamos a explicar rápidamente el código, ya que como es una continuación, son pocas cosas las que varían. Es más, casi todo lo de guardar datos en tablas de la base de datos que hemos creado en nuestro servidor de Ubuntu. Bueno, entonces vamos a empezar explicando nuestro circuito electrónico. Como podemos ver aquí es un circuito electrónico bien sencillo. Lo único que necesitamos es el Arduino Uno R3, un protoboard, un servomotor y un sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico pues va en sus pines de VCC y GND a positivo y negativo respectivamente. El pin de trigger va al pin 2 del Arduino y el pin de eco va al pin 3 del Arduino. El servomotor, su pin de señal va al pin 4 del Arduino y su pin de potencia al positivo y su pin de tierra al negativo. GND al negativo y 5V al positivo del protoboard, y hacemos un puente para poder energizar estos componentes, ¿verdad? De esta manera está conformado nuestro circuito electrónico. Bueno, después de haber visto nuestro circuito electrónico, vamos a explicar el código en Arduino. El código en Arduino, pues respecto al anterior proyecto, no tiene mayor cambio, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo.
donde declaramos nuestra librería servo, los pines del Arduino, donde va el eco va a usar el pin 3, el trigger el pin 2 y el servo el pin 4, ¿verdad? Luego tenemos servo motor, que es de la librería servo, una variable motor para poder indicar o trabajar con servo motor. Tenemos variable de distancia, grados, tiempo y estado. Esta distancia va a ser para la fuerza resultante, ¿verdad? Para calcular la fuerza resultante mediante distancia que va a medir nuestro sensor ultrasónico. Esta de grados es para, pues, poder trabajar con el servomotor e indicarle a cuántos grados tiene que girar. El tiempo nos va a servir para calcular la distancia porque trabaja junto, ¿verdad? En el sensor ultrasónico. Luego tenemos un string estado, que este nos va a mostrar pues el estado en el cual va a estar nuestro servomotor, si ya en su estado inicial o ya se ha movido hacia algún ángulo, ¿verdad? Luego tenemos nuestra función principal donde declaramos pues nuestros pines, declaramos este motor.attach que nos va a servir para trabajar con la variable del servo o activarlo. Aquí declaramos que el eco va a ser el input y el trigger va a ser el output, ¿verdad? Luego nos vamos al void loop, donde pues aquí tenemos que si el serial available va a estar habilitado, entonces si el estado es igual a la lectura string, entonces si se oprime el botón empieza la lectura, ¿verdad? De los grados. Entonces si el estado es igual a servo A, entonces va a ser lo siguiente: grados A va a estar inicializado en 0 y va a hacer que si el serial.available es mayor a 0, entonces grados va a ser igual a la lectura del serial, ¿verdad? Para poder almacenar y mandárselo al servomotor. Luego movemos el servomotor con un for, declaramos que x va a ser igual a 0 y x va a ser menor o igual a grados A. X más, entonces motor.write x. Y esto va a hacer que pues se mueva nuestro servomotor. Luego leemos la distancia, esta distancia es una función que declaramos anteriormente acá. Y pues vamos a hacer una lectura de la variable de distancia que hemos declarado aquí en nuestra función. Y los grados volvemos a 0. Todo esto se va a hacer mientras la distancia sea igual a 0, ¿verdad? Luego tenemos aquí un estado regresar que nos va a permitir regresar el servomotor a su estado inicial. Luego tenemos aquí una función para calcular la distancia, que es la que hemos llamado aquí anteriormente. Y tenemos void distancia, ¿verdad? Donde vamos a declarar que el trigger va a ser lectura digital 1, después de 3 microsegundos de delay va a ser una lectura digital trigger 0. El tiempo va a ser igual a los pulsos del eco y la distancia va a ser igual al tiempo partido 58.2. ¿Por qué 58.2? Porque aquí nos lo dice, ¿verdad? Me sirve para conocer la distancia en centímetros. Es como para hacer una pequeña conversión, ¿verdad? Entonces esto es prácticamente lo que nosotros estaríamos utilizando en código de Arduino. Es básicamente el mismo código de la práctica anterior. Ahora vamos con C#. Bueno, ahora vamos a explicar, aquí básicamente vamos a explicar lo que es la conexión en sí, ¿verdad? Lo que es guardar los datos en tablas de la base de datos del servidor del AMP server en MySQL y cómo se realizó la conexión hacia ese servidor, ¿verdad? Y ya que pues el código de C# pues no varía tanto como es seguimiento del proyecto anterior, entonces el código de C# es prácticamente el mismo, ¿verdad? Solo cambia al momento de que nosotros vayamos a guardar o almacenar los datos en la base de datos que hemos creado en Ubuntu Server. Bueno, entonces lo principal que vamos a explicar ahora es la conexión, ¿verdad? Cómo hicimos la conexión nosotros a el servidor de MySQL en Ubuntu Server. Entonces creamos un archivo C# de conexión.cs y aquí en conexión pues podemos ver que creamos un public static con que nos va a servir para abrir la conexión, ¿verdad? Entonces con el MySQL connection cn vamos a decir que es un nuevo MySQL connection al server con la IP 192.168.0.14 que fue la que nos designó Ubuntu Server al momento de nosotros estar haciendo la instalación. Nuestra base de datos se llama vectores, el puerto es el 3306
el user ID es el root y la contraseña, ¿verdad? O password es secp1997. La variable cn.open es para abrir la conexión y retornamos esa variable. Y lo mismo para cerrar conexión. Es prácticamente lo mismo, solo que en vez de open vamos a cerrar. Esto es prácticamente lo de conexión, ¿verdad? Conectar C# con la base de datos. Ahora dentro del formulario vamos a explicar cómo guardamos nosotros o almacenamos pues la conexión, ¿verdad? Entonces aquí cerramos esto y pues vamos a explicar, pues el formulario es prácticamente lo mismo, solo se añadieron dos nuevas tablas donde vamos a mostrar aquí los componentes almacenados. Por ejemplo, si ingresamos varios ángulos, aquí se van a almacenar en la base de datos para que puedan ser llamados nuevamente, ¿verdad? En lo que consiste esta nueva entrega del proyecto. Y aquí pues vamos a almacenar todas las fuerzas resultantes y fuerzas sumatorias en X, sumatorias en Y, resultantes y ángulos resultantes. Aquí es para guardar componentes almacenadas y aquí resultantes almacenadas, ¿verdad? Es lo nuevo que tiene el formulario. Hay una modificación en el botón calcular, que ahora se va a calcular y guardar automáticamente. En enviar ángulo e ingresar vectores es lo mismo, y las gráficas, ¿verdad? Que ya teníamos del proyecto pasado. Entonces vamos a explicar rápidamente, retroalimentar lo que consistía el código y vamos a explicar lo que consiste pues ya en guardar en base de datos. En este botón de enviar ángulo, pues prácticamente lo que hacemos es decimos que una variable grados va a ser igual al txt ángulo.text correspondiente a este txt, ¿verdad? Aquí entra Arduino, que va a hacer una lectura de servo A, que es la que había explicado anteriormente en el código, y vamos a abrir un diálogo, ¿verdad? Un mensaje que si está seguro que ese es el ángulo que va a enviar. Si le das sí, entonces Arduino escribe grados y la distancia, aquí entra lo de la función distancia de Arduino, donde va a ser un double parse Arduino la lectura de línea, ¿verdad? Luego la doble A, que es como una distancia, como lo mismo de distancia, solo que reducido a dos decimales, ¿verdad? Para no tener un número tan extenso. Y en txt vector, que va a ser la fuerza, esta variable de distancia es fuerza. Entonces txt vector va a ser igual a a.toString para poder almacenarlo ahí, ¿verdad? Luego aquí pues deshabilitamos el botón 1 que es este de enviar ángulo y habilitamos btn dibujar y el btn resultado pues aún está deshabilitado, ¿verdad? Que es este de acá. Bueno, eso es lo que tenemos en ese botón. Luego tenemos en el botón de ingresar vectores. Aquí tenemos dos variables de ángulo y vector que decimos que va a ser igual a lo que almacene txt ángulo y txt vector, que actualmente ya lo vimos en obtener ángulo, ¿verdad? Aquí pues usamos una variable para poder calcular los ángulos y convertirlo, ¿verdad? Ya que aquí nos lo da en radianes, lo tenemos que convertir a ángulos normales, ¿verdad? Aquí pues seno del ángulo es calcular el seno del ángulo y aquí coseno del ángulo mediante la función mat.sin y mat.cos, ¿verdad? Y las fuerzas en y fuerzas en x, que es coseno del ángulo por vector para fuerzas en x y seno del ángulo por vector para fuerzas en y. Y aquí guardamos los datos en nuestra tabla. Esto de momento es de manera local, ¿verdad? No estamos guardando nada de momento en la base de datos. Aquí pues asignamos a dónde va a ir cada dato almacenado y limpiamos txt ángulo y txt vector, ¿verdad? Y aquí se grafica el vector según las componentes obtenidas, ¿verdad? Y aquí pues int centro y int centro x para calcular el vector según sus componentes en x y en y, ¿verdad? Con la función de gráficos, y aquí pues gráfico va a ser cuadro.crear gráfica, donde vamos a decir que sea una línea de color negro, ¿verdad? Y aquí está drawLine en el centro y con las componentes en X y en Y. Aquí habilitamos el botón 1 nuevamente para ingresar más ángulos, el btn dibujar y btn resultado, por si nosotros ya quisiéramos calcular, ¿verdad? Solo queremos de un ángulo, pues ya podemos
ya se habilita este botón. Eso es prácticamente lo que tiene este botón de ingresar vectores, ¿verdad? Ahora, pues aquí en estos de los vectores, en estos tres, pues es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y no ha cambiado nada de lo del anterior proyecto. Entonces aquí pues no vamos a explicar, solo es dar como nuevamente un repaso, ¿verdad? A lo que nosotros hemos estado viendo en el anterior proyecto. Metodográfico también, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a explicar lo correspondiente a lo que nos interesa realmente con este proyecto. Aquí que es calcular y guardar en las bases de datos. Entonces aquí es donde va a suceder pues toda la magia. Entonces vamos a ir aquí, donde vamos a decir sumatorio en fuerzas en X y en Y, el dobus rel ángulo y el ángulo resultante. Y esto es para el resultante, ¿verdad? Entonces aquí hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, donde indicamos que va a ser la suma de todas las fuerzas almacenadas en X y todas las fuerzas almacenadas en Y, de TB componentes, ¿verdad? Luego, para sacar la resultante, ya lo hemos explicado anteriormente, es la raíz cuadrada de sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y aquí pues un res 2 para reducirlo a dos decimales, para no obtener un número tan grande. Y el ángulo es eh, la tangente inversa de sumatoria de fuerzas en Y partido sumatoria de fuerzas en X. Y esta multiplicación para convertirlo a ángulo normal, ya que como expliqué anteriormente nos lo da en radianes. Y pues aquí de igualmente almacenamos los datos obtenidos de manera local en en esta segunda tabla, ¿verdad? Acá. Luego aquí insertamos los valores. Entonces decimos insertar resultante va a ser igual al convert.string to string sumatoria de fuerzas en X. Convert.toString sumatoria de fuerzas en Y, el ángulo 2 y el resto de 2 para insertar valores en tabla, ¿verdad? Y el ID resultante va a ser igual al convert.toString ID result. Y el message.row nos va a mostrar el ID result, ¿verdad? Esto es ya configuraciones para ir haciendo los ingresos a la base de datos. Luego en X tenemos que va a convertir a int un conteo de la tb componentes y la int en Y va a ser igual a 0. Y aquí pues ingresamos datos a la tabla mediante un for each con data grid view en la tb componentes, ¿verdad? Aquí tenemos FUX que va a ser las fuerzas en Y, fuerzas en X que diga, fuerzas en Y, ángulo y fuerza resultante, ¿verdad? Por medio del comando MySQL indicamos la consulta y la conexión. Entonces Y entonces si decimos si Y es mayor a X, entonces va a insertar los vectores en la tabla correspondiente, ¿verdad? Y va a convertir todo a string para que pueda ser almacenado en los textbooks de las tablas. Luego aquí, pues, habilitamos el botón 1 otra vez para ingresar más ángulos y habilitamos dibujar y el resultado. Y luego aquí mandamos a llamar a llenar tabla 1 y llenar tabla 2 y ocultar columna, que nos va a servir para ocultar columnas de la tabla componentes, ¿verdad? Este llenar tabla 1 y llenar tabla 2 son funciones que vamos a explicar más adelante. Bueno, aquí en insertar resultante, aquí ya es con consulta en base de datos, aquí ya es la conexión a la base de datos. Aquí ya ingresamos a las tablas, decimos que un datos para retornar el número de columnas modificadas, después una consulta donde decimos insert into tb resultantes, los campos ID, suma de fx, suma de fy, algo resultante y resultante, ¿verdad? Y con los valores nulo de momento, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ángulo resultante y resultante. Esto es para guardar pues los valores de acá a esta tabla, ¿verdad? Luego, aquí decimos que el comando cmd va a ser igual a un nuevo MySQL comando de consulta, conexión con. Esto para que nos pueda conectar, ¿verdad? Al servidor. Luego, aquí tenemos un dato, esto es para que se nos salte ningún error en la consulta y cerramos conexión y retornamos datos, ¿verdad?
para cerrar la función de insertar resultado. Luego en esta de id result declaramos una variable 0, una variable int a igual a 0 y una b igual a 1 y un id resultante, ¿verdad? ¿Qué va a ser? A va a ser igual a convertir a int el tb vectores, el conteo de tb vectores, y luego un for each con un b++ que va a ser, o sea, b va a ir autoincrementando de esto es para el id. Entonces vamos a decir que cuando b sea igual a, entonces el id resultante va a convertir el número de cel, va a pasar a la celda, ¿verdad? A agregar a la celda el id y c y b va a ser igual a 0 nuevamente, y aquí retornamos el id del resultante. Y luego acá es para insertar el vector, que es pasar de acá para acá, ¿verdad? Antes era de acá para acá, ahora de acá para acá. Entonces aquí prácticamente lo mismo, lo único que cambia, lo únicamente cambia es este comando de acá, porque el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Entonces acá string consulta insert into tb vectores, y aquí vamos a añadir id, ángulo, fuerza resultante, fx, que son fuerzas en x, fuerzas en y el id resultante. Este id resultante, ¿para qué es? Este nos va a servir para hacer una conexión con la otra tabla, para que este se pueda ir almacenando todos los datos que nosotros vayamos a almacenar acá pueden irse guardando con el mismo ID de esta resultante, para el momento de que nosotros llamarla nuevamente nos cargue pues todos los datos que hemos almacenado acá, ¿verdad? Digamos, si este es el registro 1, entonces se nos va a guardar acá, y cuando nosotros lo queramos retomar se va a guardar el registro 1 acá con todos los ángulos, todas las fuerzas en X, todas las fuerzas en Y, para nuevamente hacer el procedimiento que se nos hace requerido. Aquí pues cerramos la conexión. Ahora en la de llenar tablas está más o menos por acá. En el de llenar tabla, esto es para que se nos cargue el gráfico, ¿verdad? Y se nos cargue todos los datos que hemos ido almacenando en nuestra base de datos y se muestren en las tablas que nosotros pues hemos puesto aquí en C#. Bueno, aquí están las dos llenar tabla, que pues prácticamente es un data table, y por este medio del MySQL command le hacemos una consulta que va a seleccionar para la tabla vectores y aquí para la tabla resultantes, ¿verdad? Y aquí este es correspondiente al Data Grid View 2 y este es al Data Grid View 1, correspondientes a este y este, vamos, que es TV vector y TV resultante. Este es para TV vector y para TV resultante, ¿verdad? Entonces aquí pues retornamos la tabla, aquí igual cerramos conexión, decimos que los datos va a ser igual a lo que tenga tabla. Y pues prácticamente esto sería todo lo del código de Arduino, ¿verdad? Aquí por último en el form load vamos a decir que nos cargue el tb llenar tabla de tb resultante y tb vector de llenar tabla 2, ¿verdad? Entonces, y el de private column es para ocultar ciertos datos de la columna para evitar un mal ingreso, ¿verdad? Y aquí arriba, pues para terminar las conexiones con Arduino para poder trabajar. Esto es prácticamente todo lo que consiste en código. Es una explicación amplia para que se pueda entender, ya que pues lo de la conexión es fundamental entenderlo en este proyecto preciso. Ahora mi compañero Saúl va a explicar lo que corresponde a todo el funcionamiento del proyecto, el código, el proyecto electrónico, o sea, el circuito electrónico, el servomotor, sensor ultrasónico, formulario y almacenamiento en la base de datos de Ubuntu Server. Bueno, pues ahora vamos a ya en sí simular ya el proyecto. Pues el proyecto, pues mi compañero ya explicó brevemente sobre
el código que se utilizó para realizarlo, la conexión que se realizó, ¿verdad? Entonces acá pues vamos a inicializar el proyecto. Ahí está, ya inicializado mi proyecto. Voy a ingresar un ángulo de 30 grados para empezar, ¿verdad? Entonces al momento de enviar el ángulo, mi servomotor, que ustedes pueden observar ahí en la cámara, se va a mover. Entonces yo le doy a aceptar, mi servomotor se mueve 30 grados, mide la distancia que es del objeto, la envía a mi archivo, a mi proyecto, y yo le doy en ingresar vectores. Yo ingreso el vector. Nuevamente, ahora vamos a poner uno de 46 grados. Yo le doy enviar. Espero que mi servomotor se mueva a 46 grados. Mide ahí si existe algún objeto a 46 grados. Ingreso el vector. Por último, vamos a poner a uno de 59 grados, por ejemplo. Le doy enviar. Y vamos a esperar ahora si hay algo a 59 grados. Y tiene obtuvo uno de 34.28. Le doy ingresar vectores y ahí hay 3 vectores ingresados. Si yo quisiera agregar más, pues se ingresa más. En esta ocasión vamos a ingresar solamente 3. Le doy calcular y guardar. Y acá tenemos, ¿verdad? Vamos a ver si en nuestra base de datos pues se guardó. Vamos a verlo primeramente de forma gráfica, en consola. Acá recordémonos que es MySQL -u root y -p. Ingresamos el password, enter, y pues ingresamos ya a MySQL, ¿verdad? Entonces ahora pues queremos ver pues si guardó todo esto, ¿verdad? O sea, si se guardó. Pues ahora vamos a identificar eso, ¿verdad? Entonces acá vamos a show use vectores, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama? Ya estando dentro de mi base de datos, recordemos que tenemos 2 tablas, ¿verdad? Entonces show tables, ahí está, TV resultantes y TV vectores. Vamos a ver los vectores primero, ¿verdad? Entonces, a ver, select I, ¿verdad? O sea, todo from TV vectores. Siempre punto y coma. Entonces aquí podemos observar que tenemos los 3 vectores que nosotros ingresamos, ¿verdad? Que venga y me diga, bueno, vamos a ver, nuevamente select from. Ahora vamos a ver select from TV resultantes. Dos puntos, perdón, punto y coma. Ay. No es que resultantes. Ahí está. Y ahí podemos observar pues los datos que nosotros tenemos guardados ya gráficamente, guardados ya a través de nuestro programa, ¿verdad? Se guardaron, pues ya vemos que se guardaron en nuestra base de datos, ¿verdad? El ángulo de 30, 49 y 59. Y acá pues también lo tenemos, ¿verdad? 30, 49, 59, ¿verdad? 30, perdón. No sé por qué acá 49, 59. Perdón, yo estoy viendo el ID. Sí, 30, ángulo 46 y 59. ¿Verdad? Acá no nos muestra el ID, por eso nos confundimos un poquito, ¿verdad? 26.86, 25.89 y acá de último 34.28. Y
la resultante, que sería 59 la sumatoria en X, 61 la sumatoria. Ahora, yo quiero que me grafique esto, ¿verdad? Entonces vamos acá y le doy doble clic en vectores y ahí me grafica. Le doy doble clic en componentes para que me grafique cuánto es la sumatoria en Y, cuánto es la sumatoria en X y por último cuánto es la sumatoria, cuál es el resultante y mi ángulo. Gráficamente de igual manera, si vamos por acá en vectores, TV resultantes, pues ya tenemos nuestros datos, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos agregar más, pues vamos a poder hacerlos. Entonces, este es pues prácticamente el funcionamiento que tiene nuestro sistema, ¿verdad? El cual hace, el cual guarda los datos que nos están dando acá a través de Arduino, nuestro sensomotor, nuestro servomotor, nuestro sensor de distancia, lo guarda, lo calcula. Por ejemplo, si yo quiero enviar nuevos vectores, ¿verdad? Pues podemos hacerlo. Muy bien. Entonces esto es todo. Gracias.